En este video vamos a explorar el uso de las tablas para organizar información en un documento de Word. Para insertar una tabla en un documento de Word nos vamos a la cinta de opciones Insertar y está la opción de tabla. Cuando yo le doy clic en Insertar tabla, me aparece una sección en donde puedo determinar el número de columnas y el número de filas. Por ejemplo, ahí tengo seleccionado solo un cuadro, es una fila con una columna. Si selecciono una columna más, dos columnas con una fila, tres columnas con una fila o cuatro columnas con una fila. Para seleccionar más filas me voy hacia abajo y ahí estoy insertando una tabla. Ahora bien, también puedo insertar una tabla dibujándola. Si selecciono la opción de dibujar, lo primero que voy a trazar es como mi primera celda y de aquí voy a empezar a dividir la tabla. Doy un clic y digo tiene una columna y va a tener una columna. Esta la voy a dividir hasta aquí y esta la voy a dividir en dos filas, ok, y aquí voy a poner una columna. Cuando nosotros insertamos una tabla de forma manual con esta opción, se habilita la herramienta de tablas que dice presentación y el puntero del mouse cambia a esta forma. Esa es otra forma de insertar una tabla. Si yo quiero insertar una tabla desde el cuadro de diálogo donde dice insertar tabla, aquí le digo cuántas columnas quiero. Por ejemplo, quiero 3 columnas y 2 filas. Aceptar, ahí me insertó una tabla de 3 columnas con 2 filas. Ahora bien, puedo insertar una hoja de cálculo en Excel. Si me ubico en el lugar donde quiero insertar la hoja de cálculo en Excel, le doy insertar hoja de cálculo en Excel y me va a abrir Excel aquí dentro de Word para que yo pueda trabajar como si estuviera en una hoja de cálculo en Excel, y aquí puedo empezar a escribir libremente. Cuando me salgo, ahí queda la cuadrícula de la hoja de Excel. Puedo también insertar tablas con tablas rápidas con diseños ya predefinidos. Por ejemplo, puedo insertar un calendario y modificar aquí los datos del mes y puedo decir que este es el mes de junio. Entonces esas son tablas rápidas. Ahora bien, si yo tengo, por ejemplo, un texto, como es este caso, voy a activar de nuevo la opción de ver todo. Si ustedes observan, está separado por tabuladores. Yo puedo convertir este texto en una tabla. Lo que hago es, selecciono el texto, me voy a insertar y le doy tabla y le digo convertir texto en tabla. Cuando yo le doy convertir texto en tabla, me aparece este cuadro de diálogo y me dice el número de columnas. Por ejemplo, mi tabla va a estar conformada de 3 columnas y le doy clic. Bueno, el texto está separado por tabulaciones. Le voy a dar clic en el botón de aceptar y entonces me construye mi tabla a partir de un texto. Cuando se habilita la herramienta de tablas es para que yo, por ejemplo, a mi tabla le aplique un estilo de los que ya está predefinido. Simplemente le doy clic al estilo y observen cómo cambia mi tabla a ese estilo. Puedo darle clic en el botón de más y aquí hay más estilos de tablas. Puedo seleccionar cualquier otro estilo de tabla. Ahora bien, yo puedo establecer que mi tabla tiene una fila de encabezados o no. Si yo quito esta fila de encabezados, observen cómo ya me quitó el sombreado fuerte. Si yo digo que mi tabla efectivamente tiene un encabezado, le doy clic en encabezado. Si quiero que me sombree la primera columna, debe de estar habilitado. Si no lo quito, y ya me quita mi primera columna. Si quiero que resalte la última columna, le doy clic en última columna, ¿sí? Entonces, estas herramientas de tablas lo que contienen son los estilos de las tablas y las opciones de estilo de tabla. Es decir, si mi primera fila es un encabezado, si quiero que se resalte la última columna.
Si yo, por ejemplo, esta tabla que inserté, quiero aplicar en esta fila un sombreado, bueno, primero debo de tener seleccionada la fila. Cuando yo me coloco en el borde de la fila, observen cómo cambia el puntero del mouse y simplemente dando un clic selecciono la fila. Si yo quiero seleccionar una columna, me ubico en el borde superior de la columna y doy un clic y acabo de seleccionar la columna. Si quiero seleccionar dos celdas, doy un clic y arrastro sin soltarlo y ahí estoy seleccionando dos celdas. Supongamos que a estas dos celdas yo quiero aplicarle un sombreado. Me voy aquí donde dice sombreado y coloco un sombreado de las celdas. Si quiero que esta tabla tenga un estilo de borde diferente, selecciono toda la tabla. Cuando me ubico en el extremo superior izquierdo, ya seleccioné toda la tabla y me voy a estilo de borde y puedo decir que mi borde sea un borde doble de color azul en toda la tabla, o especifico en dónde. Por ejemplo, quiero aquí, quiero aquí, quiero aquí y aquí. Funciona más o menos como cuando insertamos la tabla de forma manual. Ahora, bien, si yo quiero configurar algunos bordes nada más, lo que debo de hacer, perdón, es seleccionar la tabla y desde el botón bordes, aquí puedo quitarle todo el borde a la tabla. Ahí quité todos los bordes a la tabla. Si yo quiero poner solo bordes en el contorno, selecciono la tabla y le digo bordes externos. Ahí están mis bordes externos. Si quiero que aplique borde de manera diagonal, aquí aplica bordes de manera diagonal descendente dentro de cada una de las celdas, o bordes ascendentes, o solo quiero bordes internos. Si supongamos que yo quiero todos los bordes, le doy un clic aquí y me aplica todos los bordes. Observen que tomó la configuración de los bordes que yo tengo aquí predefinidos. Si quiero cambiarlo porque mi borde sea más grueso y que el color de mi borde sea, por ejemplo, morado, ahí está. Me voy de nuevo a bordes, quito todos los bordes de la tabla y los vuelvo a aplicar. Solo quiero los bordes externos y entonces ya tomó esta configuración. Entonces, si yo no tengo seleccionada una tabla, no se va a activar las herramientas. Yo tengo que tener seleccionada la tabla para que se activen mis herramientas de tabla. Dentro de estas herramientas de tabla ya dijimos que tenemos los estilos de la tabla, tenemos el sombreado para determinar si se sombrea toda una fila o toda una columna. Aquí le voy a aplicar a toda la columna un color. Ajá. Los estilos de los bordes, puedo tomar cualquiera de estos estilos de bordes, pero ya cuando la tabla está trazada tengo que poner los bordes yo de manera manual. Ajá. O bien quiero, por ejemplo, en esta tabla aplicar ciertos bordes, pues me voy aquí y le digo que me quite los bordes, que sea sin borde a esa selección. Selecciono toda la tabla y le digo sin bordes. Va a tomar la configuración de los bordes que tenemos del lado izquierdo. Dentro de las herramientas de la tabla también tenemos la opción de presentación, y aquí es donde puedo yo, por ejemplo, insertar una fila en la parte superior de la selección. Si yo estoy aquí y le doy insertar fila arriba, insertó una fila arriba. Si le doy insertar fila abajo, inserta la fila abajo, dependiendo de dónde me encuentro. Aquí, por ejemplo, insertar fila debajo, me insertó la fila. Si yo quiero insertar una columna a la izquierda, me ubico donde quiero y le digo insertar una columna. Si yo quiero insertar una columna del lado derecho, le doy insertar columna del lado derecho. Ahora bien, yo puedo combinar dos celdas, es decir, que dos celdas se conviertan en una sola. Selecciono las dos celdas y le digo combinar celdas. Ahí ya convertí esas dos celdas en una. Si yo quisiera esta celda dividirla en dos celdas, le doy en la opción dividir y establezco el número de columnas que quiero y el número de filas. Quiero que se divida en dos columnas con una fila y aquí tengo dos columnas en una sola fila. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, ajustar este texto
de manera horizontal y de manera vertical, se encuentran aquí las opciones de alineación. Ahí está alineado en la parte de arriba del lado izquierdo. Si yo quiero que se alinee de manera vertical al centro, le doy clic aquí, y de manera horizontal al centro le doy clic aquí. También puedo cambiar la dirección del texto. Aquí está el botón cambiar la dirección del texto, me cambia la dirección del texto, doy otro clic, cambia la dirección del texto, otro clic, me lo regresa. Aquí puedo cambiar la dirección del texto. Si yo quiero que deje un margen, como es este caso, como es el caso, si se dan cuenta, aquí está dejando un margen, le doy márgenes de celda y aquí dice que del lado izquierdo tiene un margen de 0.19 milímetros. Si le doy 0, debe de acercar la letra al borde del lado izquierdo. Entonces, aquí en las opciones de presentación tenemos para insertar una fila, para insertar una columna, para combinar una celda, para dividir celdas y para ver lo que son la alineación horizontal y vertical del texto, la dirección del texto, y aquí también tenemos la opción de convertir texto en una tabla. Básicamente las opciones están en insertar tabla, que ya las describimos, y una vez que insertamos la tabla, por ejemplo esta tabla, me activa la barra de herramientas, tenemos las opciones referentes al diseño y referente a la presentación de la tabla.